Bueno, pues buenas tardes. Espero que estén pasando un muy buen feliz y fin de semana. Pues ahora vamos a empezar a hablar un poco acerca de un tema también central en la teoría de Freud, que son las etapas psicosexuales. Es importante entender este concepto de estas etapas, porque para el psicoanálisis son, número uno, todos pasamos por ahí, y también lo más importante es que son justamente la base de la conducta futura de adulto, y pues también justamente en esas etapas se pueden empezar a formar tanto una personalidad normal como una personalidad anormal. Primero tendríamos que hablar, perdón, que la personalidad se va a formar en relación entre el niño, las personas y objetos. ¿Qué significa esto? Que el niño cuando nace, pues está en contacto con justamente sus figuras parentales, o sea, su papá y su mamá, principalmente la mamá, que es la primera persona con la que mantiene un lazo y un vínculo muy estrecho. Originalmente, eh, diríamos que la relación con la madre es una relación de tipo objetal, por eso aquí se especifica y objetos. ¿Qué significa esto de relación objetal? Bueno, eh, contrariamente a la creencia popular, el niño, pues sí, sí, lo de que siente amor y todo esto, pues es algo real, es una realidad, pues, pero el bebé ve a su mamá, particularmente a lo que es el seno o la cuestión de tomar biberón, como un objeto que proporciona ya sea placer o bien frustración, en el sentido de que cuando no se le da de comer en tiempo y forma, pues el niño empieza a sentir una incomodidad psicológica. Ya lo habíamos hablado acerca de la pulsión, y el niño pues principalmente siente ese malestar, esa incomodidad, y por lo tanto esto también puede establecer ciertas relaciones o ciertas complicaciones de esta relación. Por eso va a ser importante el papel de los padres de familia, principalmente la mamá, en los primeros años, y posteriormente la figura del padre se va empezando a consolidar una vez que el niño ya pasó por la etapa oral. Eso lo veremos un poquito más adelante. Estas etapas psicosexuales básicamente son progresivas, es decir, se va pasando de una en una en cierta secuencia predeterminada. Aclarando que estas no lo manejamos por rangos de edad, porque ya va a depender mucho de cada niño. Y también otro punto importante es que en estas etapas va a aparecer justamente la fijación, que es un concepto central que se define como la situación donde la libido, o sea, la pulsión de vida, queda invertida debido a una frustración o una gratificación excesiva. Es un poco lo que decía hace un rato. Ok, para ver si puede quedar un poco más claro. La fijación básicamente es que el niño, una de dos, si es sobregratificado, o sea, se le da en exceso, queda fijado o atorado en esa etapa psicosexual. Pero también, si en ese momento, en su etapa psicosexual, donde está pasando por su edad, también de repente no recibe correctamente los estímulos por parte de la madre, pues también va a generarse una frustración, y esto también puede generar una fijación, ¿sí? En esta imagen, ciertamente una imagen caricaturesca, pues tenemos las etapas psicosexual, ya como ya lo hemos dicho anteriormente, pues es un concepto creado por Sigmund Freud. Y bueno, básicamente las etapas van a ser, empezamos con la etapa oral, pasamos a la etapa anal, seguimos con la etapa fálica, el periodo de latencia, y la última que le llamamos etapa genital. Aclarando en este punto que estas 5 etapas, principalmente la genital, terminarían o culminarían cronológicamente con lo que es la entrada de la pubertad, hablando de etapas de desarrollo humano. Es decir, para Sigmund Freud, el desarrollo de un ser humano termina justamente en lo que es la parte de la pubertad. Aclarando que es el desarrollo psicológico, pero que también tiene que ver con una etapa psicosexual. Iremos desglosando poco a poco cada una de las etapas. Empezamos entonces con nuestra etapa oral. La etapa oral va a transcurrir aproximadamente desde que el niño nace a los 2 años más o menos. En ese sentido se llama oral por varias cosas. Número uno,
La boca del bebé va a ser el principal instrumento a través del cual puede obtener placer, pero también puede obtener frustración. Justamente esa boca provoca lo que es la succión, aunque también la boca puede ser usada como forma de agresión, que sería cuando de repente el niño pues muerde a la mamá, y también esta boca que succiona y que puede llegar a morder, pues justamente también deglute el alimento, ya sea la leche o el biberón. Y en ese sentido, en esta etapa oral, hay una completa dependencia de la mamá. Es decir, la mamá se constituye como el principal objeto primario de la libido. En esta etapa oral, pues insisto, va a ser muy importante el tipo de vínculo que establezca el niño con la mamá y viceversa. En ese sentido, el niño pudiera considerar al seno como algo bueno, algo generoso, algo que le brinda placer, pero también lo puede encontrar como una experiencia frustrante, ¿no? A lo mejor aquí pudiera surgir una duda de, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, una mujer, por alguna situación médica, alguna cuestión nutricional, etcétera, no puede amamantar a su bebé? Bueno, independientemente de eso, la etapa oral transcurre normalmente y justamente, pues, en lugar de ser el seno, es prácticamente el biberón. Y posteriormente se empieza con lo que son los primeros alimentos sólidos. Pero sigue teniendo, aun cuando el niño ya puede empezar a tomar alimentos sólidos, pues sigue teniendo un papel muy importante justamente la etapa perdón, justamente la lactancia. Ya sea cuando va a dormir el niño, cuando a lo mejor está muy ansioso, cuando se despierta. Justamente son momentos donde el niño pues encuentra ese placer en succionar. En la etapa oral tenemos que se puede, las conductas que se presentan en la etapa oral pueden desglosarse de dos maneras. La conducta oral de tipo incorporativa y la conducta oral sádico-agresiva. Empezábamos explicando un poco lo que es la conducta oral incorporativa. En ese sentido, la conducta oral incorporativa, como su nombre indica, implica justamente que el niño incorpora del mundo externo, en este caso el seno materno, insisto, al interior, pues justamente el mundo. Prácticamente los bebés muerden todo, es una conducta muy común en los bebés, se quieren llevar todo a la boca, muerden todo, y justamente por eso también se debe tener cuidado pues al momento de que un niño, no, un bebé no quede solo, porque puede llegarse a la boca pues objetos no comestibles y puede haber por aquí un accidente pues grave o a lo mejor no tan grave, pero sí algo que no sea apropiado. Bueno, en este caso esta conducta oral incorporativa nos puede llevar a cabo, nos puede llevar finalmente a lo que es la fijación, en el sentido de que un adulto va a encontrar placer, por ejemplo, al momento de comer, muy propio de los mexicanos, beber, igual, besar, y ojo, también fumar. Ok, empezaríamos entonces ahorita con la parte de la comida. Decía ahorita que es muy propio de los mexicanos. En la cultura mexicana, básicamente para cualquier celebración, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo festejamos? Con una comida donde hay bebida, ¿sí? Entonces sentimos placer y justamente celebramos una graduación, no sé, matrimonio, bautizo, boda, 15 años, etcétera, justamente a través de fiestas, ¿no? Y justamente es como un remanente que tenemos de esa etapa oral, donde queremos básicamente seguir comiendo y seguir bebiendo, ¿no? En la parte de la sexualidad, del ejercicio erótico afectivo, pues obviamente el beso, el ósculo, el término retórico pues del beso, pues justamente va a ser una parte muy importante dentro de lo que es la práctica sexual. Y bueno, aquí tenemos justamente dos cuestiones muy importantes: el fumar y la dependencia, perdón, y la farmacodependencia. En el caso de fumar y la farmacodependencia, se puede explicar como una fijación en la etapa oral, donde el adulto que es adicto al tabaco o alguna otra droga, pues justamente encuentra placer o resuelve sus conflictos psicológicos a través de fumar.
si hiciéramos una encuesta a lo mejor hacia a personas que fuman o que son adictas a alguna droga o al tabaco, pues a lo mejor encontraremos un factor común que es el de decir que fuman y se drogan cuando sienten justamente estrés o cuando algo va mal en sus vidas, sobre todo en este último caso, en el caso de las personas que son adictas a alguna droga ilegal. Bueno, la marihuana pues ya no es una droga legal, pero, ya no es una droga ilegal, perdón, pero sigue siendo una droga finalmente. En esta etapa oral también vamos a encontrar que el sujeto puede desarrollar dos características muy importantes, una dependencia o un optimismo exagerado. Es decir, la persona que a lo mejor es muy despreocupada, que es así como el eterno optimista, que de repente todo está bien, aunque a lo mejor los indicios sean completamente opuestos, él sigue aferrado a que todo está bien. Eso sería una manifestación adulta de una fijación en la etapa oral. Y también tenemos lo que es la oralidad pasiva. Esta oralidad pasiva la podemos definir básicamente como la persona que pudiera ser muy tímida o muy tal cual pasiva en sus relaciones interpersonales y básicamente ocupa o depende de que otra persona haga las cosas por él o por ella. Aquí pues obviamente estas personas pues las caracterizamos como unas personas muy tímidas, muy quietas, de repente carecen de iniciativa, no tienen como esa situación de arriesgarse, son las personas que a lo mejor van sobre seguro y 100% seguro, o si se puede más seguridad pues mucho mejor. Esos serían rasgos también, insisto, de una personalidad oral. Pero también tenemos que, como decíamos hace un rato, que el bebé también puede usar su boca como una arma. Y bueno, en este caso, la etapa oral la pudiéramos, digamos, establecer un antes y un después, justamente marcado por el fenómeno de la dentición, que es cuando el niño empieza pues a surgir sus primeros dientes. En este caso, el niño siente, digamos, el dolor pues de la dentición y pues esto puede desarrollar en él a lo mejor alguna situación de agresividad al momento de estar siendo amamantado o de tomar el biberón. Y en lo que es la parte, digamos, emocional de la conducta oral sádico-agresiva, pues encontramos que estas personas que quedan fijadas en esa edad, en esa etapa, pues resulta que son pesimistas, suelen ser muy hostiles y a veces pueden llegar a ser muy agresivos, pero curiosamente todo es a nivel verbal, o sea, pueden ser también sarcásticos, crueles y sobre todo manipuladores, ¿no? Yo creo que de repente conocemos a muchas personas que a lo mejor intentan chantajear, intentan así como hacer la barba justamente para obtener algún fin específico. Esta etapa oral pues va a encontrar su fin justamente con el destete. Hace algunos meses, algunos añitos conocí una persona que decía que fue pues destetada hasta los 6 años. Creo que ahí sobra decir que está completamente fijada en la etapa oral. No me toca conocerla a mí directamente, más bien esta información la obtuve por un familiar mío, y pues no quisiera saber cómo es esa persona, ¿no? En cuanto a sus rasgos de personalidad. Pero bueno, en ese sentido, esta etapa oral termina justamente con el destete, ¿sí? Pasamos ahora a lo que es la etapa anal. En el caso de la etapa anal, principalmente la tarea que el niño tiene que cumplir o que se le impone por el exterior, justamente va a ser el control de esfínteres, el control de justamente las idas al baño. Desde que empiece a avisar hasta que a lo mejor él ya pueda ir por sí mismo a hacer sus necesidades fisiológicas. Curiosamente, en este caso, decimos aquí en la imagen que es la primera interferencia en la gratificación de un instinto fisiológico por un agente externo. Aquí va a ser muy importante justamente la parte cómo le va al niño o a la niña con ese y sobre todo más bien también a la mamá, cómo le va con ese periodo de control de esfínteres. Habrá niños que a lo mejor pues son muy fáciles de controlar, habrá otros que a lo mejor sí de repente pues son muy problemáticos para controlar sus esfínteres,
Y eso va a abarcar también una situación en cuanto a su personalidad, que esto se lo podemos definir como personalidades de tipo anal agresiva, es decir, son personas que a lo mejor, eh, mm, igual como en el caso anterior, pueden ser muy agresivas verbalmente o ya incluso físicamente. Y la otra va a ser la personalidad anal retentiva. Son personas que básicamente, como quedan fijados en esa etapa, de alguna manera les gusta retener las cosas. En este caso, a lo mejor, ciertamente la relación con esto sería que estos niños de repente disfrutan, por así decirlo, el hecho de retrasar la evacuación o la micción, justamente disfrutan haciéndolo, como si lo estuvieran coleccionando. De hecho, la fijación en la etapa anal es la explicación que se da a nivel psicológico para las personas que son coleccionistas o las personas que son acaparadoras. A lo mejor también conocemos a personas que de repente tienen colecciones de muchas cosas. A lo mejor los niños de repente coleccionan monedas, tazos, cartitas, hacen sus álbumes de estampitas de películas, etcétera. De repente todo este tipo de mercadotecnia que tenemos pues a través de películas o de caricaturas, pues de alguna manera explota justamente esa faceta anal retentiva de los niños, ¿no? Pero también a lo mejor pensamos en adultos que coleccionan, por ejemplo, no sé, relojes, teléfonos, calzado, ropa, y también a lo mejor un nivel un poco pues más evolucionado, pues personas que a lo mejor no pareciera que coleccionan parejas, ¿sí? Entonces sería como lo significativo de esta etapa anal en su faceta retentiva. Pasamos ahora a lo que es la etapa fálica. En este caso, da inicio con justamente la manipulación y por el creciente interés en explorar sus genitales. En este caso, en esta etapa, la niña, tanto como niño y niña, puede empezar a masturbarse, no con el fin de obtener una eyaculación, no, sino simplemente porque sienten bonito, sienten rico, justamente al momento de hacerlo. Puede haber fantasías, las fantasías principalmente van a ser por el lado del complejo de Edipo y complejo de Electra, que es lo que ahorita a continuación vamos a ver, pero en ese sentido, en esta etapa fálica, justamente los problemas que se dan a nivel psicológico en esta etapa, a la larga, van a ser los más difíciles de resolver, porque justamente coincide con el descubrimiento de algo tan importante para el ser humano como es la diferenciación sexual. O sea, yo soy niño, yo soy niña, y pues esto lo tienen que hacer de alguna manera los niños, les tiene que quedar como muy claro ese rol que se espera, ¿no? En el caso del niño, pues se dan dos características muy importantes. La primera que llamamos complejo de Edipo, más o menos entre los 4 y los 5 años de edad, y se define como un deseo inconsciente que el niño siente por su madre, acompañado por el deseo de reemplazar o destruir a su padre. No quiere decir que el niño quiera básicamente acostarse y tener relaciones con su mamá. No, no es por ahí el asunto, simplemente la quiere para él. Y puede ser incluso derivar esto en un amor un tanto pues tosco, agresivo. De repente a lo mejor son niños que están estrictamente, niños varones que están apegados a su mamá, aunque también pueden ser niñas que están apegadas con el papá, ¿no? Este complejo de Edipo básicamente también se caracteriza por un temor intenso que se llama ansiedad ante la castración. Esta ansiedad ante la castración básicamente es un miedo que el niño siente durante esta etapa de que pierda el pene. Sobre todo si ya vio que tanto mamá como la hermanita no tienen pene. De repente por eso sería un tanto no apropiado que a partir de cierta edad ya los niños se bañen solos o con el padre del sexo correspondiente, justamente para minimizar un poco esta situación del complejo de Edipo y el complejo de Electra. Decía, justamente cuando veíamos la anterior diapositiva, que es la pongo a continuación, que había fantasías. Justamente esas fantasías es esta. La primera en el niño es la ansiedad ante la castración. De repente él piensa que a lo mejor si se porta mal, la mamá, más bien el papá, lo va a castrar.
lo va a castigar justamente cortándole el pene, ¿no? Ese sería en el caso del niño. En el caso de la niña, pues tenemos algo que Freud lo llamó primero inicialmente complejo de Edipo a la inversa, después se le puso el nombre de complejo de Electra, haciendo un poco de historia, no es para como dato cultural. En el caso del complejo de Edipo, básicamente Edipo Rey fue una persona, es un personaje de la literatura griega que se enamora de su propia madre sin estar consciente en ningún momento de que era su madre. Incluso manda a matar a su padre, pero él no lo sabía. Una vez que se da cuenta de que esa persona era su padre y su madre, al que mandó a matar, pues es tanta el horror que siente que se saca los ojos. Es un poco de historia, ¿no? Pero en ese sentido no nos interesa tanto la parte de la mitología. Vamos viendo entonces ahora el complejo de Electra, que es una situación similar al complejo de Edipo en el niño, nada más que es a la inversa. Y básicamente es la misma definición. Es el deseo inconsciente que la niña siente por su padre, acompañado por el deseo de reemplazar o destruir a su mamá. En este caso se presenta a nivel de fantasía, pues lo que llamamos, o lo que llaman los psicoanalistas, envidia de pene. Es un sentimiento de envidia que sienten las mujeres por el hombre porque éste tiene pene. Y va acompañada de un sentimiento de pérdida porque ellas no lo tienen. Es decir, la niña se siente incompleta porque el niño sí lo tiene. Aquí tendríamos que ver una cuestión muy importante. Ciertamente, cuando explicamos esto en una clase, en una conferencia, bueno, en este caso fue una conferencia, un video, pero cuando lo hago de forma presencial, así como, ¿cómo es que la niña tiene vida de pene? Pues sí. Ahora, habría que recordar que se llama fálica. La etapa que le estamos analizando se llama etapa fálica. El falo es un símbolo de poder. En la cultura encontramos, por ejemplo, en los gallardetes de un general de alto rango, unos símbolos casi triangulares. Podríamos decir que es un símbolo, bueno, no puedo escribir con el mouse, pero si sigue la trayectoria es un símbolo que está así, como un triángulo sin la parte de abajo. Y en ese sentido, entre más símbolos de estos tenga el general o el militar, mayor rango tiene y mayor poder. Ese es justamente un símbolo fálico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que envidia la niña no es, en el sentido estricto, el pene del niño, sino simplemente esa caracterización de poder que suele tener el niño. De repente, pues, al niño se le permite casi siempre que haga más cosas que la niña. La niña es como que un poquito más cuidadita en ese sentido. Pero justamente esta es la envidia de pene que tienen las niñas, según Freud, y pues lamentablemente a veces las niñas no experimentan esa situación como algo pues que les genera tristeza porque no tienen algo, de repente se sienten culpables de lo que no hicieron nunca, o sea, realmente no tienen culpa de nada, y porque a lo mejor ven a su hermano, a su hermano menor, a su hermano de su edad, pues lo ven bañarse, ven que él sí tiene y ellas no. Entonces de repente es porque me lo quitaron. ¿Por qué me lo quitaron? Porque a lo mejor me porté mal, porque a lo mejor hice algo inapropiado, ¿sí? La parte importante de la etapa fálica es que justamente va a desarrollar los rasgos tanto femeninos como masculinos. En la actualidad ya no se considera la homosexualidad, tanto masculina como femenina, como un trastorno mental. Pero todavía en el DSM-3, estamos en 1980 más o menos, y un poquito por ahí, 80-90, todavía venía la homosexualidad en el DSM-3, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico, editado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y ahí venía, a lo mejor ahorita no lo consideramos una desviación, venía como un trastorno mental. Es decir, las personas homosexuales, gays y lesbianas, pues eran, para ese libro, para ese manual, eran personas con un trastorno mental. Obviamente no, la comunidad lésbico gay pues promulgó o luchó justamente porque se quitara ese diagnóstico, porque ellos no están locos, no tienen un trastorno mental. Habrá personas que a lo mejor sí tengan un trastorno de conducta o incluso mental,
pero no es el hecho de que, que ellos sean gays no tiene relación directa con esta parte. Bueno, en la personalidad fálica, la mujer, pues básicamente va a aprender justamente a manejar sus encantos, sus atributos, y dice por aquí la diapositiva, que exagera su feminidad y se sirve de sus talentos para abrumar a los hombres y conquistarlos, ¿no? Pobrecitos de nosotros los hombres, ¿no? En ese sentido, la cuestión de la personalidad femenina básicamente pudiera ser a nivel patológico, una fijación en la etapa fálica, sería la explicación que se da para la ninfomanía. Hace unos años hubo una película partida dos partes, en dos capítulos, por así decirlo, en dos películas, que se llamó justamente Ninfomanía. Obviamente es una película pues, nunca apta para menores, pero que hablaba un poco esta parte, ¿no? Como era la historia de una mujer que tenía esa compulsión irresistible ante el sexo. De repente, básicamente tenía la necesidad de estar teniendo relaciones sexuales con hombres en cada momento. O sea, básicamente la mayor parte de su vida, pues la invertía en justamente en tener relaciones sexuales, ¿sí? En el caso del hombre, pues sería, aquí hay un error de redacción, es justamente exagera su masculinidad. Y bueno, justamente, aquí el error fue completamente mío, es al revés. Sirve sus talentos y encantos para abrumar a las mujeres, en este caso, y conquistarlas. Aquí también se presenta el narcisismo, y aquí en este caso, aquí en la feminidad, en la persona fálica femenina, pues la mujer va a desarrollar a nivel patológico, dijimos, ninfomanía. Acá se llamaría algo así como donjuanismo. ¿Qué es el donjuanismo? Pues básicamente sería el hombre que mide su masculinidad por el número de conquistas sexuales que es capaz de tener, o de repente pues también por el tamaño de su pene, etcétera, ¿no? Actualmente pues sabríamos que no hay una relación estrecha entre lo que es tamaño, funcionalidad, la capacidad de sentir placer, pero para algunos hombres sí es muy importante justamente esto, el tamaño del pene, y pues sobre todo cuántas parejas sexuales han tenido, ¿no? Incluso pareciera que juegan, por así decirlo, carreritas o, pues sí, carreritas con sus compañeros para ver quién tiene más sexo con chicas, ¿no? Con parejas, con mujeres. Esto sería como, digamos, el resultado de una fijación en la etapa fálica. Por eso más atrás se decía en esta parte que son los conflictos más difíciles de resolver, porque justamente van contra el ser hombre, perdón, el ser mujer o el ser masculino, ¿sí? Entonces justamente esta etapa de la persona fálica pues es un tanto pues complicada, de hecho es un tanto discutido esta parte de la sexualidad. Aclarando, en el niño, cuando está cruzando la etapa fálica, ¿cómo se resuelve la etapa fálica? Bueno, número uno, que en este caso el padre correspondiente pues no genere como ese lazo afectivo perverso. ¿Qué significa esto del lazo afectivo perverso? De repente que a lo mejor la mamá no consienta los besos en la boca, así como que las caricias muy sexualizadas o muy agresivas de su hijo varón. De repente así como que dimensione justamente esa parte, y también que de alguna manera pues sí sea firme con el niño. Si de repente el niño quiere meterse en la cama de los padres, pues sí, ¿sabes qué? Tú tienes tu cuarto, tú regresas a tu camita y pues hay cada quien separado, ¿no? Y aquí yo creo que sobra decir que pues tanto los padres tienen que tener mucho cuidado justamente cuando tengan relaciones sexuales, que es una parte importantísima del ser humano. Justamente tengan el cuidado de o cerrar la puerta bien o ver alguna estrategia para hacer que los niños no estén presentes en ese momento. Porque pues de repente justamente el hecho de que los niños escuchen pues la actividad sexual de los padres pues puede empezar a alimentar fantasías inapropiadas, y pues también obviamente puede generar una situación traumatizante para ellos si es que los llegan a ver pues en el acto sexual, ¿no? Entonces yo creo que aquí es algo muy lógico, algo muy de sentido común, pues si van a tener sexo, pues cierren su puerta
o de plano pues es buscar algún otro tipo de estrategia, un hotel, un cuarto, no sé, o cuando estén los niños o mandar a los niños a casa de los abuelos para tener también esa parte, que también ciertamente es algo que se tiene que dar, que es algo importante para la pareja, pero pues a veces por la cuestión de que están los hijos presentes, pues no se puede, ¿no? Bien, esa es la etapa fálica. Seguimos con la etapa... aclarando, antes de que se me olvide, en la parte de la etapa fálica, decíamos, son los padres los que tienen que de alguna manera evitar justamente las caricias sexualizadas. Que esto incluye desde a lo mejor mi rey, mi reina, mi princesa, mi amor, mi corazón, etcétera, porque lamentablemente esto alimenta fantasías sexuales en los niños. Y el problema es que ellos justamente cuando llegan adultos, por allá se afirma en lo que es ya la psicoterapia, que el hombre y la mujer van a buscar siempre en sus parejas la figura materna y la figura paterna que tuvieron. Entonces ya, pues yo creo que aquí ya depende de justamente nosotros mismos como padres, cómo demos cómo contribuyamos justamente que el niño quede fijado no en esta etapa fálica. Insisto, pues es evitar las caricias sexualizadas, ser prudente pues al momento de tener relaciones sexuales, y también algo muy importante, y ahorita pues recuerdo un video que había hace algunas semanas, algunos meses, donde pues fue por el Día del Padre, que en una primaria, justamente a una escuela, nunca se dice qué escuela, de repente para el festival pues contratan a una bailarina, ¿no? Y era una escuela para niños y había niños presentes, aunque ciertamente pues el baile no era una persona que estaba pues digamos en poca ropa, el hecho de haber contratado a una persona, una bailarina, para que bailara con los papás en una escuela con niños presentes, pues como que se hace un tanto inapropiado. Eso por un lado. Y por otro lado, de repente, a lo mejor, pues si nosotros pues, nos vemos un poco hacia atrás en nuestra propia historia, recordemos qué canciones bailábamos en el kinder o en la primaria. Entonces, a lo mejor bailábamos canciones de Cricri, otro tipo de canciones infantiles. Ahorita, lamentablemente, pues ya lo que se baila en el kinder o en las primarias, pues son reggaetón. Yo creo que aquí de alguna manera se está hipersexualizando justamente a la infancia. Dejemos que las niñas sean niñas y que el niño sea niño. No queramos brincar, hacerlos que brinquen o maduren más temprano de lo que se esperaría. Si de por sí estas generaciones modernas, estas generaciones nuevas que vienen, van a madurar un poco más rápido, pues dejemos pues que sean niños, o sea, que disfruten su infancia, ¿no? A lo mejor de repente a la niña a lo mejor la maquillan, le ponen mallas, le ponen pues a lo mejor, ¿cómo decirlo? Caracterización de una mujer adulta, una muchacha, ¿no? Dejemos que usen sus, no sé, vestiditos, overol, no sé, o sea, vamos, a lo que voy en concreto, dejemos que las niñas sean niñas y que los niños sean niños. No queramos obligarlos pues a que maduren más rápido, sexualizando justamente su infancia. Porque el problema después de esto es que de alguna manera crecen con un concepto erróneo de justamente lo que es ser masculino y ser femenino, y eso los puede poner en riesgo, ¿sí? Bien, eh, la siguiente etapa se va a llamar etapa de latencia. En el caso de la etapa de latencia, ocurre después de lo que es la etapa fálica. Se va a caracterizar principalmente por la sublimación del instinto sexual, pero de forma temporal. Es decir, en esta etapa de latencia no ocurre a nivel psicosexual realmente gran cosa. Lo único que ocurre es que justamente el niño va a invertir toda su energía y su tiempo en actividades escolares, hacer amigos, practicar deporte, aprender. Y aquí a lo mejor vendría algo muy curioso que yo lo llamé alguna vez en algún otro diplomado, otro curso, la técnica Chicoche. Chicoche era un cantante de cumbia ya de los años 70, 80, del DF, de donde yo vengo. Una canción que tenía él decía los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Y justamente yo la llamé técnica Chicoche, justamente es que los niños de repente, en la etapa escolar, de repente solo conviven con niños y las niñas solo conviven con niñas. Es más adelante cuando empiezan así como a interesarse por el niño del sexo opuesto.
pero eso no es completamente normal, y también dejemos que justamente pues el niño tenga esa situación de escoger con quién quiere jugar, ¿sí? No hay que asustarnos tampoco si de repente el niño anda con puros niños o que la niña anda con puras niñas. No se va a hacer homosexual, no va a tener una preferencia sexual lésbica, no, simplemente esta es parte de su desarrollo. Justamente cuando llegue la etapa de la pubertad, pues el instinto sexual vuelve otra vez a surgir de forma muy intensa, y aparte ya pues coincide con el despertar biológico, y pues entonces ya nuestro niño, ya no tan niño, ya más grandecito, ya puber o prepuber, pues ya empezará a interesarse por las personas del sexo opuesto, ¿no? Por la niña, por la muchachita, ¿no? Yo creo que esto aparte es necesario pues ser consciente de ello, eh, respetar también los tiempos, y bueno, esa sería la etapa de latencia. Finalmente, esta etapa de latencia, que insisto, coincide con su final, coincide con la etapa de la pubertad, justamente sigue da pie a la última etapa del desarrollo psicosexual, según Sigmund Freud. Y bueno, esta se llama etapa genital, que da inicio con la pubertad, y justamente aquí la definición formal, por así decirlo, es la energía sexual se libera a través de sustitutos socialmente aceptables. Es decir, esa pulsión sexual básicamente va a derivar en buscar a lo mejor una pareja, ¿sí? Y en este caso, una personalidad sana a nivel genital va a encontrar satisfacción en las relaciones interpersonales con personas del sexo opuesto, y también en el trabajo, ¿sí? Esta sería la última etapa del desarrollo psicosexual según Freud, insisto, ya lo había comentado anteriormente, y pues sería necesario pues decir que en esta etapa, más adelante ya no hay ninguna otra etapa. Lamentablemente Freud se quedó corto. Algunas investigaciones sugieren que pues el niño, bueno, el niño ya no, el sujeto continúa con otras caracterizaciones, pero pues eso vendría más adelante. Estas serían pues las etapas psicosexuales de las que hablaba Sigmund Freud a grandes rasgos. Una parte que también necesito que se vea o revisar ahorita es justamente lo que llamamos el concepto de síntoma. En este caso el síntoma, bueno, básicamente lo podemos caracterizar por una manifestación externa de un conflicto interno, es decir, algo en mí está mal, adentro, a nivel psicológico, y lo llevo al exterior a través de una conducta desviada o una emoción a lo mejor no apropiada. Ese es justamente el síntoma. El síntoma también Freud lo definió, y eso es muy interesante, como un intento de curación que falló, pero que finalmente sigue siendo un intento de curación. Cuando hablábamos acerca, en otro video, hablábamos acerca de justamente cómo se forma la ansiedad. Justamente cuando la ansiedad empieza a desbordarse porque ya fallaron los mecanismos defensivos, pues se empiezan a construir los síntomas neuróticos. Ahora, cuando ya se presentan síntomas, pues el sujeto, perdón, ya no es niño, el sujeto, pues tendría que asistir a una terapia para manejar justamente esa sintomatología que siente. Básicamente un síntoma entonces va a ser un conflicto originado internamente por la lucha entre impulsos inconscientes y los deseos inconscientes. Para Freud, habría que decirlo, todos los adultos somos neuróticos, para él. De repente nos guste o no, pues sí hay algo de verdad en esto, ¿sí? Bien. Continuamos brevemente también con la teoría de la identidad con Erik Erikson. Erik Erikson fue también un psicoanalista que también propuso su propia teoría del desarrollo, aclarando y haciendo como de momento un hincapié que Sigmund Freud fue el primer teórico que incluyó a la niñez dentro de una teoría del desarrollo humano. Es decir, Freud fue el primer teórico que habla del desarrollo humano como tal, al margen de la parte biológica. Y eso es muy importante, es un mérito que él tiene, independientemente de que a lo mejor sus etapas psicosexuales hayan sido rebasadas ya por cualquier otra teoría, pero es el mérito que tiene Sigmund Freud. Otro psicoanalista, decíamos, es Erik Erikson. Erikson maneja más etapas, ¿sí? De hecho maneja 4, 5, 6, 7 y 8 etapas. Aquí más o menos lo que es la equivalencia con Sigmund Freud. Las edades,
Y también lo que es, para Freud, para Erikson es muy importante el concepto de crisis. Él maneja que para que el desarrollo se dé, tiene que el niño resolver una crisis, y el hecho de que se resuelva la crisis, pues va a generar una fortaleza o una debilidad. En esta parte no vamos a profundizar mucho, pero sin embargo sí es necesario hablar acerca de las crisis, porque finalmente, sobre todo la primera, es de vital importancia para justamente explicar, a lo mejor de repente la sociopatía. Una persona sociópata básicamente lo es, al margen de que tenga un trastorno biológico o una enfermedad mental, lo es porque básicamente desconfía de todo mundo, porque no tiene ese arraigo con alguien. Un sociópata, por definición, no tiene empatía, utiliza a las personas como si fueran objetos, justamente porque su primer objeto de placer, o sea la madre, pues no fue lo suficientemente placentero, por así llamarlo, ¿sí? Bien, en ese sentido, por mi parte, en este video sería pues todo. Posteriormente empezaríamos a hablar ya para el siguiente video acerca de lo que es la teoría del desarrollo evolutivo, es decir, a nivel no nada más psicológico, sino también cognitivo, social, etcétera, que ya es, posteriormente ya remandaré el video. Pues agradezco una vez más su atención, y pues espero sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias a través de la plataforma de Classroom. Que pasen buenas tardes y feliz fin de semana.